Cuán grande es Dios, ¿no? Ese es el coro que estábamos cantando ahora hacía unos minutos. Y es una realidad que tenemos que recordarnos cada día. Cuán grande es nuestro Dios. Y no solamente nuestro Dios, sino también nuestro Padre Celestial. Amén. Porque eres nuestro Padre Celestial. Yo quiero invitarte ahí donde estás, si puedes buscar en Lucas capítulo 11. Vamos a empezar un nuevo capítulo de Lucas, de nuestra serie de Lucas, capítulo 11. Vamos a estar viendo algunos versículos del 1 al 13. Le doy gracias a Dios porque nuestro hermano Jaime hizo un trabajo excelente hace 2 domingos atrás en la predicación, y también todos los maestros, el hermano Dixon, Álvarez, el hermano José. También le damos gracias a Dios por nuestro hermano Steve Reeves, que estuvo el domingo pasado y también hizo un trabajo excelente en la exposición de la palabra. Yo realmente gocé mucho escuchar todos esos mensajes en Facebook Live o YouTube, en nuestra página de YouTube. Siempre es un gozo escuchar la palabra de Dios y recibir. Amén. Si puede ponerse en pie conmigo para reverenciar la palabra de Dios, vamos a leer juntos Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 13. Dice la palabra: Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. También les digo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por su amigo, por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entenderla. Usa a tu siervo, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Bendice a nuestra hermana Sandy también, que está enferma. Pido que tu gracia esté siendo con ella ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hay algo importante aquí en Lucas capítulo 11, versículo 1. Los discípulos vemos que habían visto a Jesús anteriormente sanar enfermos, expulsar demonios, calmar tormentas y enseñar con autoridad. Pero ellos nunca habían dicho hasta este momento: Señor, enséñanos a predicar. Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a multiplicar panes. Ellos nunca habían pedido nada de esto a Jesús, sino que ellos pidieron algo, y la palabra nos declara que fue: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Yo creo que porque los discípulos entendieron que el poder público de Jesús nacía, por supuesto, de su comunión privada con el Padre, hablando de su humanidad en dependencia completa de Dios Padre. Yo creo que la iglesia hoy en día, en el 2026, corre mucho peligro. A veces tenemos muchos programas y poca oración. A veces tenemos mucha actividad y poca dependencia de Dios. A veces se ve y se escucha mucho ruido, pero poca presencia de Dios. Y eso es imposible, hermano, tener presencia de Dios como Él quiere darla, si no es por medio de una comunión real con Cristo y con nuestro Señor, el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Algo que me gusta mucho, y vemos ahí en el versículo del 1 al 2, dice que aconteció que estaba Jesús como orando una vez más. No es la primera vez que los discípulos sabían que Jesús estaba tomando tiempo para ir y pasar tiempo
con el Padre. De hecho, cuando yo escuchaba la predicación que dio nuestro hermano Steve Reed, me gusta mucho cómo él, cuando presenta la situación entre dos hermanas, Marta y María. ¿Qué hizo Marta? Marta estaba afanada ¿con qué? Con muchas cosas. Ella podía hacer algo sencillo, simple, y atender al Señor y sentarse a recoger lo más importante, que era escuchar la palabra que el Señor tenía que dar. Pero María fue la que escogió la mejor parte, ¿no es verdad? Y Jesús le está dando una enseñanza a Marta. Y yo creo que María también está recibiendo una enseñanza a medida que Cristo le está enseñando a su hermana Marta. Pero lo que me gusta es que Jesús no solamente enseñó, Él vivió lo que Él estaba enseñando a otros. Porque eso es exactamente lo que Él está haciendo aquí. Tal vez hoy muchos pudieran ver ahora en este versículo, ¿dónde estaba Jesús? En la presencia del Padre, pasando tiempo con el Padre, en oración, en una relación personal. ¿No es verdad? Este tiempo nadie se lo podía quitar a Jesús. Él era intencional, Él lo buscaba, Él era activo en este aspecto, siempre buscando ese tiempo a solas antes de cualquier otra cosa, aún antes de ejercer el ministerio de su enseñanza. Él estaba aquí pasando tiempo con el Padre. Yo veo aquí a Jesús haciendo lo mismo que María estaba haciendo. María estaba pasando tiempo ¿con quién? Con Cristo, sentado a los pies del Señor escuchando sus enseñanzas. Y ahora Cristo, ¿qué está haciendo? Pasando tiempo aquí también con el Padre. Y tal vez muchos pudieran decir como Marta, oye Señor, pero hay tantas cosas que hacer. Señor, hay tantas situaciones. Señor, hay tantos problemas, hay tanto sufrimiento. ¿Qué tú estás haciendo? Estás perdiendo tiempo. No. Jesús ahí nunca cuando se está pasando tiempo en oración con nuestro Padre Celestial, nunca se está perdiendo tiempo. Al contrario, se está ganando muchas cosas en ese tiempo. Amén. Y eso es algo que me gusta mucho de Jesús, que Él no solamente enseñaba, sino que ponía en práctica todo lo que Él enseñaba a sus discípulos. Dice que aconteció que Jesús estaba orando. Y algo que podemos recordar, y ya lo hemos visto en otras ocasiones, que Jesús, siendo el Hijo amado de Dios, siendo perfecto en todo, siendo el mismo Dios, 100% divino, aún así oraba constantemente, mostrando su dependencia en su humanidad, rendida completamente al Padre. Y de nuevo la pregunta sigue siendo la misma una y otra vez. Si Cristo pasaba tiempo con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos pasar tiempo con Él? ¿Cuánto más nosotros? Que los problemas cada día siguen siendo más grandes, ¿no es verdad? Cada día seguimos teniendo más situaciones. Pues cuánto más nosotros necesitamos pasar tiempo con nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que me gusta mucho, es que vemos que los discípulos no piden una técnica de aprendizaje espiritual. Ellos simplemente vienen y dicen, o uno de ellos viene y dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Ustedes saben que Juan el Bautista también había enseñado, había preparado el camino para Jesús, y ellos habían visto que Juan estaba enseñando a sus discípulos a orar, a sus seguidores. Y era algo común en el tiempo que estaba Cristo, en su tiempo. Era algo común que un maestro enseñara alguna oración que se pudiera repetir para sus estudiantes. Ahora, lo importante es que la oración que Jesús les va a enseñar ahora aquí a los discípulos no es una oración religiosa, no es una oración vacía, sin sentido y sin relación. Eso es importante entenderlo. Mira cómo dice Jesús. Dice, cuando oréis, decid Padre. Lo primero que dice es Padre, y ese Padre es con mayúscula, porque se refiere a Dios, el Padre Celestial, como también se le puede decir. La primera palabra realmente nos sorprende en el pasaje, porque cuando vemos Padre, esto no empieza con Rey, con Juez, con Creador, con otros nombres que se le atribuyen también a Dios, sino que empieza con una relación personal, empieza con un sentido de pertenencia. Jesús tenía un Padre celestial y nosotros por medio de la fe en Cristo, dice Juan, capítulo 1, versículo 12, que somos también ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y algo que me gusta mucho es que Jesús entendía esto, y cuando hablamos de Padre se refiere a una relación amorosa, una relación afectiva, una relación donde no cabe la religiosidad, sino que todo debe ser natural y que tú perteneces a esa familia. Es algo que me impacta mucho. Yo creo que muchos
hoy oran como esclavos intentando convencer a Dios de lo que ellos quieren. Pero Jesús nos enseña, no solamente a los discípulos, sino también a nosotros hoy, los discípulos de Cristo. En el 2026, Jesús nos enseña a orar como hijos, no como religiosos, sino como hijos. Un sentido de pertenencia, es una identidad que tenemos en Cristo Jesús. Somos adoptados, hechos hijos suyos por medio de la fe en Cristo Jesús. Hermano, la oración cristiana no es ganar aceptación, es acercarse porque ya somos recibidos por Cristo. Me gusta mucho, si puedes buscar en tu Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice la palabra: haber recibido al Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Esa palabra traducido en el original se refiere a papito, es una palabra de cariño, una palabra de cercanía, de pertenencia, de que eres parte de la familia de Dios. Abba, Padre. ¿No es algo hermoso, hermano? ¿Cómo nosotros podemos clamar, podemos acercarnos con confianza? Si algo me gusta a mí de la iglesia cristiana, los seguidores de Cristo, es que no hay nadie huérfano. No hay nadie huérfano, porque si usted ha puesto la fe en Cristo, usted tiene un Padre celestial que es todo amor y que es todopoderoso y misericordioso y que se preocupa por ti. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hermano, en la iglesia podemos hacer muchas actividades, podemos tener y levantar muchos ministerios, como decía Steve Reed el domingo pasado en la predicación, que hay personas que hacen ministerio y lo hacen a veces sin Dios, pero ahí no hay bendición, hermano. Eso es lo que hace la diferencia, la presencia de Dios en el ministerio. Podemos hacer campamentos, podemos hacer actividad de evangelismo, pero si perdemos, hermano, la intimidad con el Padre, perdemos nuestra fuerza como iglesia. La obra pública nunca debe reemplazar el tiempo en privado con Dios. Las obras son importantes y son buenas, pero todo lo que hacemos, sea en la alabanza, sea en la enseñanza, sea en la cocina, sea con los niños, sea en un campamento, sea yendo allá afuera, cualquier cosa que hagamos, eso es importante, porque lo hacemos para Dios y estamos llamados a hacer cosas para Dios, a hacer buenas obras. Pero si eso reemplaza mi tiempo privado con Dios, ahí hay un problema, porque se están cambiando las prioridades. De hecho, todo lo que hacemos, una vez más lo recordamos, debe salir de nuestro tiempo con Dios. ¿Cuántos creen eso? Como dice Matthew Henry, la oración es la llave de la mañana y el cerrojo de la noche. ¿Qué es lo que hace una llave? La llave abre, ¿no es verdad? Muchas veces quieren ver puertas abiertas de parte de Dios, pero qué poco tiempo pasan con Dios. Pero qué poca relación de intimidad, de relación personal, de comunión tienen con Dios. Y ellos quieren todas las bendiciones, pero no quieren pasar tiempo con Dios para que Dios les muestre y para que Dios les guíe a esas puertas que solamente Él puede abrir. La oración es la llave de la mañana y el cerrojo de la noche. Me gusta mucho ahí, Lucas capítulo 11, versículo dice, santificado, sigue el Señor enseñando, dice, sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como el cielo, aquí en la tierra. Si ustedes ven, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, mi abuela me enseñó a hacer la oración del Padre Nuestro. Yo vengo de un background católico romano en Cuba. Y yo me acuerdo que le doy gracias a Dios, ¿no? Porque mi abuela, con la mejor intención y con amor, ella me enseñó la oración del Padre Nuestro. Pero la realidad es que yo no tenía una relación personal con Dios. Yo no conocía a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Por lo tanto, yo lo que hacía era repetir palabras sin sentido. ¿No es verdad? Y aquí lo que Cristo está enseñándole a sus discípulos no es una oración de religiosidad con palabras sin sentido, sino que esta oración está llena de verdades espirituales, está llena de principios espirituales para la vida cristiana. Está llena de enseñanza. Le está dando aquí una clase magistral sobre cómo orar y cuál debe ser el orden en una vida de oración. Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Vemos que no son primeramente mis necesidades, sino que primeramente se trata de Dios, de su carácter, de quién es Él, de su voluntad, de su gobierno. Antes de mis necesidades, antes de sus necesidades, viene tu nombre, tu reino, tu voluntad. Pero normalmente nuestra tendencia cuando vamos a orar, ¿qué es?
Traemos una lista grande, ¿no es verdad?, de cosas delante de Dios, y yo creo que eso no está mal, pero tenemos que recordar que siempre hay un orden para todo. Nuestra tendencia muchas veces es: Señor, bendíceme, Señor, dame esto, dame aquello, Señor, haré esto, lo que quiero en mi vida. Pero Jesús empieza primeramente ¿con quién? Con Dios. Y yo creo que ese debe ser el principio de todo. Santificado sea tu nombre. Esto significa que tu nombre sea honrado en mi vida. No solamente, Señor, bendice mi día, sino, Señor, glorifícate en mi día. Significa tomar el nombre de Dios con seriedad, con respeto, con reverencia. Yo creo que eso es importante. Dios es mi Padre, Dios es su Padre, por medio de la fe en Cristo. Eso es algo personal, pero también Dios es Dios. Amén. Eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Eres el gobernador del universo. Él también merece respeto y reverencia, aun cuando hay una relación personal. Es como mi hijo, los que tienen hijos. Yo tengo 2 varones. Benaya se puede acercar a mí con confianza como padre, que soy de él, y yo lo amo. Pero al mismo tiempo también Benaya tiene que recordar a Isabela que yo soy papá y que él debe respetar a su padre y que debe darle también reverencia, honor y respeto a sus padres. Eso es importantísimo. Amén. Dice que venga tu reino. Esto se refiere a pedir el gobierno de Dios que llegue a cada corazón donde el evangelio va llegando. La pregunta es: ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cómo los ángeles obedecen a Dios en el cielo? ¿De manera perfecta o de manera imperfecta? De manera perfecta se obedece a Dios en los cielos. Y eso también debe ser lo que nosotros debemos anhelar en esta tierra, que se obedezca, no solamente yo obedecer a Dios, sino también que otros reconozcan y que obedezcan a Dios como lo que eres, como Señor y Salvador. Venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, aquí en la tierra. Hermanos, algo interesante es que muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. No sé si usted alguna vez ha tropezado con ese error, pero nosotros muchas veces cuando vamos a orar, nosotros ya tenemos todo concebido en nuestra mente. Ya nosotros tenemos todas las ideas de lo que queremos que Dios haga, cómo Dios debe actuar, lo que Dios debe hacer. Muchas veces o pocas veces nosotros nos acercamos a Dios buscando ¿qué? Señor, tu voluntad, no la mía. Hay algo que viene a mi mente cuando yo estudiaba y es Romanos capítulo 12. Los primeros versículos donde dice que la voluntad de Dios ¿cómo es? Es buena, es perfecta y es agradable. No hay nada malo en la voluntad de Dios. Es imposible que haya algo malo en la voluntad de Dios. Me gusta mucho cómo Jesús no solamente le enseña esto a los discípulos, sino que él mismo más tarde, en el capítulo 2 de Lucas, versículo 42, él lo hizo también, él puso esto en práctica. Él sabía que la copa que él tenía que beber era difícil. Llevar la ira de Dios sobre él, llevar el pecado de toda la humanidad sobre él, era bien difícil lo que él tenía que pasar en la cruz. Y cuando él estuvo orando, agonizando en aquel momento, ¿qué dijo? Señor, si tú quieres, pasa esta copa de mí, pero no se haga como yo quiero. Vamos a decirlo así de esta manera. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. No mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que Cristo sufriera y que fuera a la cruz, para que hoy todos pudieran entrar en salvación y vida eterna por medio de la gracia y de la fe en Cristo. Ven cómo la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, aún cuando es una realidad que a veces no vamos a entender lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Pero si lo miramos por fe y si descansamos en que Dios está al control, entonces vamos a tener paz y vamos a ver más de esa voluntad buena, perfecta y agradable. Hermano, hay una pregunta que tengo esta mañana para los que están casados. ¿Estás buscando la voluntad de Dios en tu matrimonio? Hay una pregunta esta mañana para los que tienen hijos. ¿Está buscando usted la voluntad de Dios para sus hijos? Hay una pregunta aquí esta mañana para todos nosotros como Iglesia de Cristo. ¿Realmente estamos buscando que se haga la voluntad de Dios en este lugar? ¿En esta comunidad? ¿En nuestro hogar? A veces muchos de nosotros queremos que Dios bendiga nuestros planes y tener planes delante de Dios no es malo. Yo creo que eso es bueno
Y yo creo que Dios quiere que seamos intencionales. Pero muchas veces pocos preguntan, Señor, ¿cuál es tu voluntad en todo esto que te estoy presentando? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es tu voluntad con respecto a esta puerta de trabajo que se ha abierto? ¿Acaso esto es realmente lo que tú quieres? Ese trabajo donde a veces me están cerrando los domingos y me dicen, ya no puedes ir más los domingos a la iglesia. ¿Esa es tu voluntad, Señor? ¿Eso es lo que tú quieres? No sea mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesús. Él no solamente enseñó sobre esto, sino que también nos dio el ejemplo sobre esto. La verdadera oración, dice alguien llamado Terry, la verdadera oración no consiste en obtener nuestra voluntad en el cielo, sino la voluntad de Dios, así como en el cielo, aquí en la tierra, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que nos movamos, en nuestras oraciones debemos buscar que se haga ¿qué? La voluntad de Dios, la cual se cumple de manera perfecta en los cielos por sus ángeles. Dice Lucas, capítulo 11, versículo del 3 al 4, dice, danos el pan nuestro ¿de qué? De cada día. Terminamos en una sección viendo y poniendo a Dios como lo primero. Ahora Jesús enseña donde también ese Padre Celestial nuestro, amoroso, también se preocupa por nuestras necesidades. Gloria a Dios, que Él también se preocupa por nuestra lista, la lista de cosas que tenemos delante de Él. Pero Él quiere enseñarnos siempre, porque ahí es donde siempre fallamos, poner a Dios como lo primero. Eso es lo que Dios quiere. Primeramente, reconóceme a mí como lo primero. ¿Se acuerdan ustedes en Mateo capítulo 6? Cuando Jesús está enseñando sobre la importancia de no preocuparse demasiado, de no estar viviendo constantemente afanado y preocupado por el futuro, por el mañana, ¿no es verdad? ¿Y qué es lo que dice Él? Ustedes no tienen que hacer estas cosas porque así es como viven las personas que no tienen a Dios, no tienen una relación personal con Dios. No son familia de Dios todavía porque no han puesto la fe en Cristo. Ellos viven preocupados por las cosas de este mundo, pero ustedes no, porque vuestro Padre Celestial sabéis todo lo que ustedes necesitan y Él os los dará. ¿No es lo que dice la palabra? Amén. Eso es lo que la palabra enseña. En Mateo capítulo 6 dice Jesús aquí ahora, Señor, oren así, danos el pan nuestro de cada día. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, si a nosotros nos dieran la oportunidad de pedir lo que queremos para la mesa, constantemente estuviéramos pidiendo el steak, ¿no es verdad? Vamos a ser sinceros, cabrón. Vamos a ser sinceros. Constantemente estuviéramos pidiendo ¿qué? La carnita roja. ¿No es verdad? Para la mesa lo que le gusta, el steak. ¿A quién le gusta aquí el bistec? Oh, tenemos muchos vegetarianos aquí. Vamos a ver, hermano, estamos aquí, estuvimos en el mismo mundo, ¿no es verdad? A mí si me deja siempre pido lo mejor para la mesa. ¿No es verdad? Pero el pan de cada día, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere Cristo? ¿Qué enseñanza espiritual le está dando Jesús aquí a sus discípulos y para nosotros hoy? Hermanos, la dependencia de Dios cada día. Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando Dios le envió ¿qué? Maná del cielo ¿a quién? A su pueblo. Y también le dio codornices. ¿Ustedes se acuerdan lo que Dios dijo? ¿Cuántos días iba a dar Dios esto? Cada día le iba a dar ¿qué? Lo necesario. ¿Qué le decía Dios? Recoge lo que te toca hoy, la porción que te toca hoy de lo que te voy a enviar, mañana yo te voy a dar de nuevo. ¿Qué es lo que le estaba enseñando Dios a su pueblo? A aprender a depender y a confiar en Él. Padre, darnos el pan nuestro de cada día. ¿Ustedes saben cuántas personas hoy se han alejado de Dios por cuenta de la riqueza? Le has caído un trabajito mejor donde ganan más, de pronto se les subió la fama para la cabeza y se olvidaron de Dios. No sé, hermano, ¿ustedes conocen algún testimonio así, hermano? Ustedes saben que hay un proverbio, en el libro de la sabiduría hay un proverbio que dice, Señor, no quiero ni pobreza para no negarte, ni tampoco quiero riqueza para no alejarme de ti. Dame el pan de cada día. Enséñame a depender de ti. ¿Ustedes saben por qué? Porque nuestra naturaleza, normalmente lo que nos gusta a nosotros es ser independientes, no dependientes. ¿Cuántos hombres hay aquí esta mañana? ¿Cuántos a nosotros no nos gusta, no es verdad? Eso del hombre de la casa, tengo que proveer, no es verdad. Tenemos que recordar que aún nosotros siendo cabeza de hogar, siendo el hombre del hogar, ¿no es verdad? Aún nosotros también tenemos que aprender a ¿qué? A depender de Dios cada día. Para que nos dé su fuerza, como decía el hermano cuando estaba hablando el hermano José, ¿no es verdad? Hablando de los temas de los diezmos y las ofrendas, cada día darnos el pan nuestro.
No dame todo ya, todo lo que quiero ya, Señor, ya, para olvidarme del futuro, para no preocuparme más por el futuro. No, de cada día. Esto se refiere a aprender a depender diariamente del Señor. Diariamente. Así como también el pueblo de Dios, Israel, dependía del maná diario que el Señor les enviaba. Hermano, la autosuficiencia moderna mata la oración. Cuando creemos controlarlo todo, lo cual no es real, empezamos a orar mucho menos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y de nuevo, yo no estoy diciendo, no, hermano, no puedes pedir el isté para la mesa ni nada de esto, no. Pero a veces cuando yo voy a Cuba, viajes misioneros, con toda la situación que se está dando en Cuba, como también se está dando en otros países, ¿no? Algo que me gusta a mí recordarle a mis hermanos en la fe en Cuba y a mis hermanas es, ¿el Señor te ha faltado? ¿Te ha faltado algún día el Señor? ¿Te ha faltado el pan en la mesa? ¿Te ha faltado algo de comer? Tal vez no ha sido todo lo que tú has querido, pero Dios no te ha faltado sus promesas. Pero ha sido conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Seguimos, hermano, ahí mismo, si puede ir conmigo, y dice, perdónanos ¿qué? Nuestras ofensas o nuestras deudas, si lo buscamos el original, la traducción es nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos ¿a quién? A los que nos deben. Hay algo real, hermano, y no hay una manera de tener comunión con Dios si nosotros no aprendemos ¿a qué? A perdonar a otros que también nos hieren y nos ofenden. Tenemos que recordar cuando oramos esta oración, este principio que el Señor le está enseñando. Ustedes se acuerdan que Pedro vino en un momento y Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si pecare contra mí? Y Pedro le dijo, él ya vino con su idea preconcebida, ¿no es verdad? Le dijo, hasta 7 veces, hasta aquí ya. Después de 7 veces nos peleamos a muerte, yo y mi hermano. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, te digo 70 veces 7. Quiere decir, siempre, siempre. Si alguien te ofende, si alguien peca contra ti y viene y te pide perdón, debes ¿de qué? De perdonarlo. ¿Por qué? Porque Pedro debía hacer lo mismo que él también había ¿qué? Recibido de parte de Dios. Y saben, hermano, esto es algo importantísimo. Tenemos que recordar que toda nuestra deuda, ¿cómo ha sido? Ha sido cancelada. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos nuestros pecados, toda nuestra deuda, la cual nadie de nosotros podía pagar delante de Dios Padre, ha sido perdonada y cancelada por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo creo que también, como mismo hemos recibido, también tenemos que recordar en la oración que debemos de perdonar a otros que nos van también a herir y a ofender. Porque la realidad, hermano, es que eso nunca va a faltar. Siempre va a haber alguien que te va a molestar, siempre va a haber alguien que va a fallarte. Pero nosotros siempre debemos tener un corazón dispuesto, así esa persona pide perdón, a perdonarle. ¿Sabes por qué? Porque estamos demostrando que somos hijos ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Amén. El Señor no pide hacer algo que Él mismo no nos haya dado ya y que no hayamos recibido. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria al Señor. Dice, porque también nosotros perdonamos. Cuando un corazón, hermano, deja de perdonar, se endurece y afecta muchas veces la comunión con Dios. Eso lo podemos ver en Mateos, capítulo 6, versículo del 14 al 15. Hay creyentes que oran mucho, pero perdonan poco. Y ahí hay un problema. Podemos orar mucho, pero si perdonamos poco no estamos poniendo en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Creo que Jesús busca un balance y Jesús une ambas cosas. Disculpen, debemos orar por aquellos que nos ofenden y también debemos llevar a la práctica el perdón por eso que nos ofenden. Dice Lucas 11, seguimos, versículo del 5 al 8, si vas ahí conmigo. Y se le dijo también, y aquí vemos que ahora Jesús entra en una parábola, algo que Jesús usaba mucho para dar una enseñanza espiritual. Él usaba ejemplos, usaba ilustraciones. Y aquí usa ahora un ejemplo de una parábola. Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo, ¿qué dice? Desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada
y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Y sigue, dice el versículo 8, os digo que aunque no se levantare a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo, escuchen, todo lo que necesite. Todo lo que necesite. Aquí vemos que Jesús está usando una parábola que pudiéramos titular la palabra del amigo a medianoche. Vemos que el hombre insiste, el hombre no abandona, y hay algo importante que entender. En el contexto, en una casa judía, en aquellos tiempos, el contexto cultural religioso, cuando las personas iban a dormir, no todas las casas tenían 3 y 4 cuartos, ni 2 cuartos. A veces era un espacio y las personas, los padres se acostaban en la cama y tal vez los niños tenían que dormir todos juntos ahí, o posiblemente en el suelo, con algunas mantas. Entonces, si el padre tenía que levantarse a medianoche, que a esa hora es algo difícil de ver que alguien venga a tu casa, tenía que levantarse, ¿qué pasaba? Tenía que despertar a todos sus hijos. Entonces iba a molestar a todo el mundo. Y por eso es que él usa esta palabra. Hay una importunidad. Quiere decir, no era el tiempo oportuno para estar pidiendo pan. Pero, sin embargo, si este amigo se negaba a ayudar a este amigo que tenía necesidad de ayudar a ese visitante, eso era una ofensa muy grande, culturalmente hablando. Y esto era algo que se iba a divulgar y era algo que iba a afectar la reputación y el nombre de esa persona. Por lo tanto, aun cuando fue importuno, el tiempo y la hora, esa persona se levantó porque él tenía que ¿qué? Él tenía que resguardar su reputación y su nombre y su amistad con ese amigo también. Así que cualquiera que fuera la situación, él se levantó y le dio ¿qué? Y le dio todo lo que este amigo necesitaba. Disculpen. Jesús nos enseña que Dios es molesto usando esta parábola. Él enseña un contraste lindísimo. Si un amigo imperfecto como este responde, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos responderá a todos los que llaman a la puerta con necesidad. Esa es la idea que Jesús está presentando aquí. Si este amigo imperfecto, él se levanta y responde y ayuda, cuánto más aquel que es perfecto, que nos ama y que tiene todo el poder, nos dará todas las cosas que necesitamos realmente. Dice que por su importunidad, quiere decir, vemos una persistencia. Y esto es algo que nos llama una y otra vez a orar y a orar, a persistir, tocando y llamando a la puerta. Hay padres aquí que están orando por sus hijos. Hay esposas aquí que están orando por su matrimonio. Hay esposos aquí que están orando por una mujer virtuosa porque su esposo ayuda a su esposa, para que Dios ayude a su esposa a ser una mujer virtuosa. Hay familias aquí que están orando por un avivamiento, que están orando para que el Señor se glorifique. Estamos viviendo tiempos friolentos donde la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Este es el consejo que Jesús nos está dando. No desmayemos. No desmayemos. No dejes de orar por esa esposa. No dejes de orar por ese esposo. No dejes de orar por esos hijos. No dejes de orar para que Dios siga obrando en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Alguien llamado y conocido como un hombre de oración, llamado George Muller, dijo una vez: Dios demora alguna respuesta porque quiere desarrollar perseverancia antes del resultado. Yo creo que esto es lo que más Dios quiere desarrollar en nosotros, perseverancia. Porque nosotros muchas veces tendemos a desanimarnos rápido y a dejar de tocar a la puerta, a dejar de clamar. Y eso muchas veces sucede por medio de del estrés del trabajo, por medio del estrés del tiempo, de la cultura, de muchas cosas. A veces nos quieren robar de esa perseverancia, nos quieren sacar de esa consistencia de estar orando constantemente y clamando a nuestro Dios. Usted a veces se acuerda cuando usted vivía allá en su país, ¿no? De donde usted viene, la nación donde usted viene. Usted se acuerda cuando usted estaba allá en su iglesia, si usted iba a alguna iglesia allá. Usted se acuerda cómo eran los tiempos de oración allá. Y cuando usted vino para acá, para Estados Unidos, usted empezó a ver una diferencia. Seamos sinceros. Aquí se hacen tiempos de ayuno y oración. El primer sábado de cada mes. Y yo le puedo contar con estos dedos de las manos cuántas personas vienen. Yo creo que me alcanzan estos dos. Y eso es el primer sábado de cada mes.
Necesitamos una vida de oración. Necesitamos seguir buscando de Dios, iglesia. Vemos que sigue el versículo del 9 al 10, me gusta mucho cómo sigue. Y sigue y dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Vemos que Jesús está dando aquí una exhortación a sus discípulos de continuar, de perseverar. Dice, y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice, porque todo aquel que pide tiene promesa de ¿qué? De recibir. Y el que busca tiene promesa de hallar. Y el que llama tiene también la promesa de que Dios le abrirá la puerta. ¿Cuánto lo creen? Amén. Jesús usa verbos continuos aquí. Pedir, buscar, llamar. Quiere decir continúa, continúa. ¿Qué dice la palabra? Que oremos sin qué. Oremos sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que ir todo el día, Padre esto, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No. Eso no es a lo que se refiere. Se refiere a qué? A vivir una vida de comunión, una vida de relación, donde juntos, como Enoc, que caminó con Dios, como Cristo caminó con Dios, también nosotros ¿qué? Caminemos con nuestro Dios en una relación personal. Amén. Como familia que somos. Somos hijos e hijas de Él por medio de la fe en Cristo. ¿Cuánto lo creen? Aquí no se está hablando de una oración ocasional. Aquí se está hablando de dependencia constante. Como bien dice Mateo, el paralelo en Mateo 7:7 también dice y repite, pedid, buscad, llamad. Pedid, buscad, llamad. ¿Qué es lo que quiere el diablo? ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que usted deje de pedir, que usted deje de buscar, que usted deje de llamar a Dios. Eso es lo que quiere el diablo. Se pone contento. Él se goza cuando un matrimonio deja orar el uno por el otro. Él se goza cuando un padre deja orar por sus hijos. Cuando se cansa, no, ya eso no tiene solución, eso nunca va a cambiar. Eso no hay quien lo cambie. ¿Ustedes han escuchado expresiones así, hermano? Con falta de fe. No, a ese vecino, no, eso. Hermano, todo es posible para Dios. Y todas las cosas también son posibles para los que le creen a Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. El enemigo que te dice, no, deja de orar por ese trabajo, eso es imposible. Eso no es para ti. ¿Dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre Celestial? ¿Dónde está? ¿Por qué te está pasando esto? ¿Por qué te está pasando aquello? Bueno, la palabra Jesús nos exhorta, pedir, buscar, llamar, continúa, persevera. La iglesia necesita, hermano, menos resignación y más persistencia. Como iglesia no necesitamos asumir las cosas. Así son las cosas. Ya, ¿para qué vamos a orar? No, la iglesia, hermano, necesitamos hacernos siempre la pregunta, ¿ya hemos orado? ¿Ya hemos clamado por este asunto que está pasando en la familia, este asunto que está pasando en la iglesia, este asunto que está pasando con mi vecino? Y Jesús además dice y usa el ejemplo y el contraste de un padre que aún siendo malo sabe dar buenas cosas a sus hijos, con el contraste de un Padre celestial. Si puedes ir conmigo al versículo 11, 13, mira lo que dice. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Qué padre va a hacer eso? Yo nunca le podría dar a un hijo mío algo malo. Al contrario, y eso que yo no soy bueno, que yo soy malo, la palabra lo declara. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecto, yo me equivoco. A veces no siempre como actúo con mis hijos de la manera más correcta. Pero aún así quiero lo mejor para mis hijos, aún con mis defectos. Pero ahora, si nosotros los padres, seres humanos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, aún cuando somos imperfectos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, hermano, os dará todas las cosas, dice, a los que le pidan? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Me gusta mucho cómo Jesús va directamente usando aquí un ejemplo familiar. Un padre no da una piedra, da un pan, ni serpiente por un pescado. Y si padres imperfectos saben amar, cuánto más nuestro Padre Celestial, hermano, que es perfecto en sí mismo. Algo importante, hermano, es que Dios no siempre responde exactamente como queremos, pero responde como Padre amoroso y sabio. ¿Cuántos creen eso? Amén. Saben que cuando oramos hay 3 respuestas de parte de Dios. ¿Cuáles son? Sí, espera o no. Yo y mi esposa hemos tenido que vivir con esa respuesta del no.
Y esa incertidumbre a veces de esperar y de pronto recibir el no en la cara así de parte de Dios. Pero ¿sabes qué? Sabemos que ese no también ha sido misericordia de parte de Dios. Porque descansamos y tenemos paz en el carácter de Dios. Eres un Padre bueno, no hay nada malo en Él, eres perfecto, eres sabio, nadie es más sabio que Él y eres amoroso y eres fiel. ¿Cuánto lo creen? Siempre es bueno recordar eso, hermano. Cuando Dios te da un no, no es que Dios es malo, porque eso es imposible. Dios no puede ser malo, eres bueno en sí mismo. Es que Dios está teniendo misericordia de ti y de mí cuando nos da un no. Ahora la pregunta es, ¿usted acepta también cuando Dios dice un no? ¿Usted es paciente cuando Dios te está diciendo espera, no es tiempo? La parte del sí no la voy a tocar porque a todo el mundo le gusta la parte del sí, ¿no es verdad? Sí. Pero realmente, hermano, cuando Dios nos dice no, Dios nos está mostrando su misericordia. Y hay algo que me impacta y es el final del versículo, dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Creo que la mayor dádiva, el mayor regalo, que es lo que se refiere a esta palabra, no es prosperidad material, hermano. No es la prosperidad que Dios nos puede dar materialmente, aunque la disfrutamos y estamos agradecidos. No es comodidad. La mayor dádiva, el mayor regalo que Dios nos puede dar a nosotros, ¿qué cosa es? Su presencia en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros clamamos, Abba Padre, eso solamente es posible para los que tienen el Espíritu Santo en su corazón. Sin el Espíritu Santo sería imposible hablar de esa manera con Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que cuando Dios nos ha dado su Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo de sus hermanos, nos ha dado el regalo más grande que cualquier ser humano pueda tener. Pero tenemos que aprender a verle en esa perspectiva, en la perspectiva bíblica de qué es lo mejor según Dios. Dios puede darte muchas bendiciones y puede darme muchas bendiciones sin darnos una relación íntima con Él. Pero nunca nos dará una intimidad con Él sin transformar nuestro corazón. Y eso es lo que más necesitamos. Cuando tenemos el Espíritu Santo, quiere decir que vamos a estar siendo transformados. Dios nos ha dado la mejor dádiva, el mejor regalo. Yo quiero invitar a Kelly, si puede venir aquí, o Dixon, si puede venir aquí al frente, y con esto voy a terminar. Si puede inclinar ahí su rostro donde está. Amén. Gloria al Señor. Lucas capítulo 11 nos enseña, hermano, que la oración nace de una relación con el Padre. La oración busca primero la gloria de Dios. La oración presenta necesidades reales. Dios también se preocupa por nuestras necesidades reales. Pero primero Él quiere enseñarnos a depender de Él. Primero Él quiere enseñarnos a sumergirnos en Él, en su presencia. La oración cristiana es una oración que persevera, no es una oración de palabrería sin sentido, como los fariseos oraban, hermano. Repitiendo palabras sin sentido, sin tener una relación personal con Dios. Como cuando los profetas de Balaal, que se pasaron todo el día hablando y repitiendo lo mismo y estaban orando. Pero era una oración sin sentido, porque no tenían una relación personal con Dios. La oración cristiana es una oración que está llamada, hermano, una vida de oración, a perseverar, a seguir clamando, a seguir confiando, a seguir tocando la puerta, a seguir buscando. La oración también, hermano, espera respuesta. Y yo creo que eso es algo que nos impacta mucho, y es que Dios sí responde. Los profetas de Balaam nunca respondieron en todo el día con toda la palabrería de aquellos profetas, pero cuando Elías clamó, Dios respondió. Cuando Cristo clamó, Dios respondió. Y muchos de nosotros, cuando hemos clamado, hemos visto a nuestro Padre Celestial respondiendo. La oración también, hermano, descansa y confía en la bondad del Padre. Creo que la iglesia no necesita primero más estrategia. Yo creo que como iglesia necesitamos más rodillas dobladas. Los hogares no necesitan solamente mejores métodos. Necesitan padres y madres que oren. Los hijos necesitan ver a alguien buscando a Dios, y ellos también necesitan buscar a Dios en oración.
Creo que la pregunta hoy, amada iglesia, no es, ¿sabes hablar de oración? La pregunta es, ¿tienes una vida de oración? ¿Qué tiempo pasas con Dios? ¿Qué haces al levantarte? ¿Qué haces durante el día cuando viene presión, cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades? ¿Qué haces en la noche antes de ir a dormir? Dice Charles Spurgeon que la iglesia avanza de rodillas. Señor, enséñanos a orar, Padre. Ayúdanos a tener un corazón sensible. A veces pensamos que sabemos mucho y que lo sabemos todo, pero hay tanto que aprender, Señor, de este tema, Padre. Así como enseñaste a los discípulos, ayúdanos a ser humildes como ese discípulo que se acercó a ti, que tal vez fue impactado con verte, con tu vida de oración, Señor Jesús, de verte cómo sacabas tiempo, aun cuando tenías y tienes todo el poder del universo, tú sacabas tiempo para orar, Señor. Tú disfrutabas pasar tiempo con el Padre. Tú disfrutabas ir y alinearte con la voluntad del Padre, con sus planes y propósitos que son perfectos. Señor, enséñanos como iglesia a orar, Señor. Enséñanos a poner en práctica estos principios que están en tu palabra. Enséñanos a no ser como los fariseos, Señor, religiosos vacíos, sin un andar, sin una comunión contigo en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a dejar toda hipocresía, toda apariencia, a vivir una vida de oración, una vida de intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, mi Rey. Te necesitamos, Padre amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Aún Él intercede por nosotros, porque aún dice tu palabra que a veces no sabemos ni cómo pedir. Pero gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, y Él clama: Abba, Padre. Gracias, Señor. Enséñanos a orar, mi Rey. No solamente aprender a orar, sino también a disfrutar, pasar tiempo contigo. A enamorarnos más de ti, Señor. A volver ese primer amor, Señor. Donde orar no era un trabajo. Orar no era una frustración. Orar no era una batalla, sino que disfrutábamos ir ahí. Era lo que más anhelábamos en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, mi Rey, como iglesia, a volver a ese primer amor, Señor. A ese andar, a ese caminar contigo, mi Rey. Que cuando tú vengas, Señor, que tú vas a venir pronto por tu iglesia, Señor, que podamos estar velando, orando, clamando. Porque así fue lo que pasó en Egipto, cuando el pueblo empezó a clamar, Señor, tú escuchaste su clamor y enviaste, Señor, a tu siervo Moisés. Así también tú estás escuchando el clamor de tu iglesia, mi Rey. Y tu Hijo Jesús volverá para completar nuestra redención. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a disfrutar, pasar tiempo contigo. Más que cualquier otra cosa, Señor. Pon hambre y sed de ti en nuestros corazones, Señor. Limpia, purifica todo nuestro ser, Señor. De toda impureza, de toda distracción, Señor. Ayúdanos a disfrutar orar en el trabajo, cuando estamos ocupados. Ayúdanos a disfrutar orar en la casa, cuando estamos con la familia. A invitarles a orar, Señor. Ayúdanos a disfrutar orar cuando estamos con otros hermanos en la fe. Ayúdanos a que más de 100 palabras hablando en el día, más sea pasar tiempo contigo, en la intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a volver a ese lugar secreto, Señor, de donde fluye toda tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, da paz, da fuerza, abre puertas, Señor. Tú conoces las puertas, tú conoces las peticiones de aquellos que están clamando por ti día y noche en este lugar. Sigue añadiendo los que han de ser salvos en este lugar, Señor. Sigue bendiciendo cada hispano, cada americano. Enséñanos, Señor, a andar y a ser como uno, así como tú y el Padre son uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.